Jóvenes de segundo semestre, muy buen día. Bienvenidos a su clase de introducción a las ciencias sociales. Como recordarán, en la clase pasada nos referimos a la revolución científica y también hablamos acerca del racionalismo. Hoy vamos a seguir con otra etapa que se llama la Ilustración. En el siglo XVIII se conoce como el siglo de la Ilustración. ¿Por qué se llama la Ilustración? Bueno, es el cambio de mentalidad de las personas que vivían en este siglo. Antes se encontraba la figura de Cristo o de Jesús, como quieran llamarle, en todos los pensamientos, en toda la obra, en todo el quehacer humano. La figura central era la religión y Jesús. Si alguien quería pintar un cuadro, tenía que ser con motivos religiosos. Si alguien tenía la capacidad de hacer alguna melodía, tenía que ser con motivos religiosos. Nadie podía apartarse de un pensamiento de carácter religioso, ya que ello implicaría que se le juzgara y se le condenara. Para eso estaba la Santa Inquisición. Entonces, la Ilustración precisamente va a ser este cambio, en donde la figura central de Dios va a ser hecho a un lado, la religión, y ahora va a aparecer como figura central el hombre, como tal. Es decir, vamos a tener la libertad de pensar, de pintar, de hacer canciones, pero ya de manera libre, ya no precisamente relacionándose con la religión. Y por ello se va a llamar la Ilustración, porque es la libertad del espíritu. De tal manera que la Ilustración tiene una misión y es precisamente la persona ilustrada. Su misión es iluminar, enseñar a la humanidad, proporcionándole precisamente la posibilidad de una mejor convivencia entre las comunidades y entre las personas, obviamente. Entonces, por eso se llama la Ilustración, ya que se queda atrás la religión, bueno, no atrás, sino a un lado, y obviamente comienzan a experimentar nuevas formas de pensamiento. Otro punto que vamos a ver en esta clase se llama el positivismo. El autor de esta corriente se llama Augusto Comte, el cual va a nacer en Montpellier en el año 1798. Esta doctrina se basa en la ciencia social, en particular la sociología, entendida como una ciencia capaz de explicar el surgimiento, desarrollo y futuro de las sociedades. El positivismo es una teoría que permitió a su fundador, Augusto Comte, explicar el movimiento y desarrollo de las sociedades. Para Comte, las leyes de la sociedad posibilitan que ésta se desarrolle o evolucione porque es parte de su crecimiento, pero llega el momento en que debe mantenerse en un equilibrio. Es decir, las sociedades tienen que desarrollarse. Pero recuerden que en este año, en los años 1700, pues era difícil explicar por qué se habían desarrollado las sociedades y sobre todo en diferentes partes del mundo. ¿Por qué la humanidad tendió a esta evolución? Ya lo veremos. Bueno, entonces para explicar el desarrollo de las sociedades como tal, hay otra teoría y se llama el evolucionismo unilateral. El evolucionismo unilateral es la teoría que explica la transformación de las especies por los cambios producidos en sucesivas generaciones. En el año 1830, en Europa, algunas teorías que intentan explicar similitudes y diferencias entre los fenómenos socioculturales, de modo tal que surgió una teoría general de la humanidad.
Obviamente esta teoría va a ser impulsada por Darwin, Charles Darwin, que va a explicar en el siglo XIX, teóricamente, que las culturas y sus diferencias van a ser precisamente por esta evolución. Se cree que las culturas han pasado a través de etapas fijas, como el salvajismo, el barbarismo y finalmente la civilización. Los evolucionistas, por tanto, tratan de explicarnos las etapas del proceso cultural de los pueblos, pasando del primitivismo hacia la civilización. Esto va a tratar de explicar cómo algunas especies, según Charles Darwin, pues evolucionaron. Eh, Obviamente fueron especializándose, por decirlo de una forma, en su forma de comportarse. Por eso es que algunos son carnívoros, otros son omnívoros, otros herbívoros, etc. Y entonces, según Charles Darwin, también nosotros los humanos evolucionamos de una manera unilineal. Es decir, pasamos precisamente del salvajismo al barbarismo para la civilización. Gracias por su atención, no olviden sus evidencias. Cuídense.